Olá, boa noite. Agora vamos começar com o tema bactérias anaeróbias. Hacen parte de este trabajo los estudiantes Paloma Simas, Giovanni Maciel, Chayane Paula, Márcio Lucas y Daniel de Almeida. Este trabajo fue propuesto por la docente Lisbeth García Humere. Empecemos. ¿Qué son los anaeróbios? Basicamente, os anaeróbios são organismos que não necessitam oxígeno energético para seu metabolismo. Como tales, são diferentes de outro tipo de organismos, como por exemplo os aeróbios, que necessitam oxígeno para suas necessidades energéticas. Por lo tanto, em comparação com os aeróbios, que necessitam oxígeno para crescer, os anaeróbios podem usar muitas outras substâncias durante o metabolismo. Que são? As bactérias anaeróbias ou anaeróbicas são bactérias que não necessitam oxígeno para viver. Em los seres humanos, estas bactérias suelen vivir en el trato gastrointestinal, pero también se pueden encontrar en otras partes del cuerpo, incluido el suelo, el agua, los alimentos y los animales. Algunos anaeróbios son beneficiosos para los humanos, pero otros pueden causar enfermedades como apendicitis, diverticulitis y gingivitis. Las características de una infección bacteriana anaeróbica son pus mololiente, formación de abscesos y destrucción de tejidos. Tipo de anaeróbios. Há 3 categorias de bactérias anaeróbias: obrigatória, aerotolerantes e facultativa. Os anaeróbios forçados ou obrigatório necessitam um entorno livre de oxígeno para viver. Não podem crescer em lugares com oxígeno, o que a vezes pode dañá-los ou destruí-los. As bactérias tolerantes, todavia, ao ar não se usam oxígeno para viver, pero podem existir em sua presença. Os anaeróbios facultativos usam a fermentação para crescer em lugares sem oxígeno, pero usam a respiração aeróbica em lugar com oxígeno. Hacia los dos. Bueno, ahora algunos ejemplos de infecciones causadas por bacterias anaeróbicas. Las bacterias anaeróbicas constituyen una gran parte de la flora normal habitual en las membranas mucosas, especialmente en la boca, el tracto gastrointestinal inferior y la vagina. Estos anaerobios pueden causar enfermedades cuando se rompen las membranas mucosas. Los anaerobios del exterior del cuerpo a veces causan enfermedades cuando penetran cortes en la piel o se consumen. Bueno, hay algunos ejemplos de enfermedades asociadas, y esas incluyen la actinomicosis, el botulismo, la colitis inducida por Clostridioides, la bacteria del género Clostridium difficile, la intoxicación alimentaria por Clostridium perfringens, la gangrena graciosa y el tétano. Yo específicamente hablaré de la actinomicosis y del botulismo. Seguimos. La actinomicosis es una infección crónica causada principalmente por la bacteria anaerobia Actinomycosis israelii. Esta especie de bacteria normalmente reside en las grietas entre los dientes, entre los espacios entre los dientes y las encías.
y entre las amígdalas también. Membranas mucosas, el intestino y vagina. La infección ocurre solo cuando el tejido se descompone, lo que permite que las bacterias entren en los tejidos más profundos. Los abscesos se forman en diversas zonas, como los intestinos o la cara, provocando dolor, fiebre y otros síntomas. Los síntomas sugieren el diagnóstico y los médicos lo confirman al identificar la bacteria en una muestra de tejido infectado. Con diagnóstico rápido y un tratamiento adecuado, la mayoría de las personas pueden o logran se recuperar por completo. La administración de antibióticos mejora esa condición. La bacteria Actinomyces no necesita oxígeno para vivir, eso es bien claro. Ten en vista que estamos hablando de bacterias anaerobias. Las bacterias Actinomyces solo causan infección cuando la superficie del tejido en el que reside se abre, lo que les permite ingresar al tejido más profundos que no tienen defensas contra ellas. A medida que la infección se propaga, se forma tejido cicatricial y canales anormales, esos llamados fístulas. Después de meses o años, las fístulas pueden llegar a la piel y permitir que el pus se drene. Es posible que se desarrollen bolsas de pus, llamados abscesos, en el pecho, el abdomen, la cara o en el cuello. Afecta más a los hombres, pero la actinomicosis a veces aparece en mujeres que usan un dispositivo intrauterino, el DIU. El botulismo. El botulismo es una intoxicación poco frecuente, pero potencialmente mortal. Esta condición patológica es causada por toxinas producidas por la bacteria anaeróbica Clostridium botulinum. Las toxinas que causan el botulismo, que son los venenos más potentes, pueden afectar gravemente la función de los nervios periféricos. Las toxinas botulínicas paralizan los músculos al evitar que los nervios liberen un mensajero químico neurotransmisor llamado acetilcolina. La acetilcolina interactúa con los receptores de los músculos en la unión neuromuscular y estimula su contracción. En dosis muy pequeñas se pueden usar dos tipos de toxinas botulínicas, la A y la B, para aliviar los espasmos musculares, ya que reducen la actividad muscular y reducen las arrugas. Las toxinas botulínicas generalmente consumidas en los alimentos pueden debilitar y paralizar los músculos. Eso ya tenemos en mente, en cuenta. El botulismo puede comenzar con sequedad de boca, dificultad para tragar y hablar, visión doble y incapacidad para enfocar los ojos, o con síntomas digestivos como la diarrea, vómitos y calambres abdominales. Los médicos examinan muestras de sangre, heces o tejido de una herida y finalmente realizan una electromiografía. El cuidado en la preparación y el almacenamiento de alimentos puede prevenir el botulismo causado por la ingestión de alimentos contaminados. El tratamiento consiste en el uso y la administración de antitoxinas, eso para prevenir o disminuir los efectos adversos de la toxina. Bueno, la colitis inducida por Clostridioides, una de ellas es la difícil, que es una inflamación del intestino grueso, que es la parte del colon, que produce diarrea. Essa inflamação é causada por la toxina produzida pela bactéria de colitis difícil e generalmente se desenvolve depois que as pessoas tomam antibióticos que permite que essa bactéria cresça em intestino. Os sintomas típicos vão de heces ligeiramente blandas hasta la diarreia sanguinolenta.
dolor abdominal y la fiebre. La mayoría de las personas con colitis leve induzida por las colitídeos difícil mejora después de suspender el antibiótico que desencadeou a colite e tomar outro antibiótico que vai resolver. Muitos antibióticos alteram o equilíbrio entre os diferentes tipos e quantidade de bactérias que vivem no intestino. Por lo tanto, certas bactérias que causam enfermidades, como a Colistridium difficile, pode crescer em excesso e reemplazar as bactérias inofensivas que normalmente vivem em intestino. Colistridium difficile, que é a causa mais comum das colites, que se desenvolve depois de tomar antibióticos. Quando a bactéria colitis cresce em excesso, libera as toxinas que causam diarreia, a colites e formação anormal das membranas, que seriam as pseudomembranas em intestino grosso. Praticamente qualquer antibiótico pode causar esse transtorno. Pero a clindamicina, penicilina, cefalosporina, fluoquinolonas estão involucrados com maior frequência. E a colite induzida por Clostridium difficile pode ocorrer incluso depois dos ciclos muito frequentes de antibiótico. A intoxicação alimentar por Clostridium perfringens. Elas resultam por ingerir alimentos contaminados por la bactéria, e uma vez que o intestino delgado, que as bactérias liberam a toxina que só pode causar diarreia. É um tipo de bactéria que causa muitos tipos de enfermidades, incluindo a gastroenterites. Algumas das cepas causam tratamento, mientras as outras causam enfermidades graves que podem danhar o intestino delgado e às vezes pode causar a morte. A carne de res, o pollo, as salsas e os alimentos desidratados ou precocidos contaminados são a menudo responsáveis pelos brotes de intoxicação alimentar por Clostridium difficile. E algumas cepas não se destruem com a cocção completa da carne, a diferença das outras. Gangrena gaseosa. La gangrena gaseosa é uma infecção potencialmente mortal do tecido muscular, causada principalmente por la bactéria anaeróbia Clostridium perfringens e várias outras espécies de clostrídeos. La gangrena gaseosa pode desenrolar-se depois de certo tempo de cirurgia ou lesões. Se formam burbujas gaseosas cerca da área infectada, acompanhadas de fiebre, frequência cardíaca e respiratória rápidas e, a menudo, dolor em el lugar de la infección. Los síntomas sugieren que el diagnóstico y las pruebas del diagnóstico por imágenes ou el cultivo generalmente se realizem em uma muestra tomada del tejido infectado. El tratamento implica altas doses de antibióticos e la extirpação quirúrgica del tejido muerto ou infectado. La gangrena gaseosa é uma infecção del tejido muscular por Clostridium que se propaga rapidamente e que, se não se trata, conduce rapidamente a la muerte. Los clostrídeos se desenrolam quando não há oxígeno, é dizer, são anaeróbicos, portanto se reproduzem bem em tecido blando gravemente dañado e em heridas demasiado profundas. Estes tejidos têm pouco flujo sanguíneo e, por lo tanto, bajos níveis de oxígeno. La mayoría de las infecciones del tejido blando por clostrídeos, incluída la gangrena, são causadas por Clostridium perfringens. Las infecciones del tejido blando por clostrídeos suelen aparecer horas ou dias depois de uma lesão, pero às vezes tardam vários dias em aparecer. Tétano ou tétanos. El tétanos é o resultado de uma toxina produzida por la bactéria anaeróbia Clostridium tetani. La toxina hace que os músculos se contraigam involuntariamente e se ponham rígidos.
El tétano generalmente se desarrolla después que una herida o llaga que rompe la piel se contamina. El diagnóstico se basa en los síntomas. La vacunación y el cuidado adecuado de las heridas pueden prevenir el tétanos. El tratamiento incluye la administración de inmunoglobulina antitetánica para neutralizar la toxina y tratar los síntomas hasta que se resolvam. Outros ejemplos de bactérias anaeróbicas. Las bactérias anaeróbias gram-negativas e algumas das infecções que causam incluem bacteroides, mais comum, infecções intraabdominais, Fusobacterium, abscessos, infecções de heridas, infecções pulmonares e intracraniais, Porfiromonas, pneumonia por aspiração e periodontites, Prevotella, infecções del tejido blandos e intraabdominais. Las bactérias anaeróbias gram-positivas e algumas das infecções que causam incluem actinomyces, infecções de cabeça, coelho, abdômen e pelvis e pneumonia por aspiração, actinomicoses. Peptostreptococcus, infecção oral, respiratória e intraabdominal. Propionibacterium, infecções por corpos estranhos, por exemplo, derivação de LCR, próteses ou aparatos cardíacos. Sintomas generais de infecção por bactérias anaeróbicas. Os sintomas de uma infecção anaeróbica a menudo variam segundo sua ubicação, aunque o dolor e a fiebre são bastante comuns. Por exemplo, as infecções em área de los dientes e las encías a menudo causam dolor, inchações e sangrados de las encías, assim como mau aliento. Em casos severos, uma pessoa pode ter llagas que monqueiam ou grandes agujeros em las encías. Uma pessoa com uma infecção de garganta pode ter dolor de garganta, sensação de asfixia ou febre e mau aliento. As pessoas com infecções pulmonares podem ter dificuldades para respirar, ademais de tos, dolor del pecho e febre. As pessoas com infecções abdominais podem experimentar febre e dolor. Se uma pessoa se ha sometido a uma cirurgia recentemente, é possível que haja uma secreção malolienta em la herida. As infecções pélvicas a menudo causam dolor, febre, escalafrios e secreção del útero. As infecções del torrente sanguíneo a menudo causam escalafrios e febre alta e podem provocar a morte. As pessoas com envenenamento de la sangre a menudo têm raias rojas em la piel cerca de la herida, incluso se la herida não parece estar infectada. Muchísimas gracias.